Hola, queridos hermanos, sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono en este lunes 22 de abril del año 2024, lunes de la cuarta semana de Pascua. Seguimos meditando la lectura. Les agradezco su confianza, les mando y sus comentarios. Las personas que me han comentado, se los agradezco mucho y los invito a que sigan haciéndole. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y también que compartas estos videos para que llegue a muchas partes donde pues siempre hay una persona que pueda necesitar la palabra de Dios y tú puedes ser instrumento para que le llegue. Y bueno, hoy la primera lectura, seguimos con los Hechos de los Apóstoles, hoy iniciamos el capítulo 11 los primeros 18 versículos. Bueno, pues vemos, continuamos con esta lectura continuada de este libro, Hechos de los Apóstoles. Cinco cosas importantes quiero resaltar de esta lectura. La primera, fíjense cómo es importante que dice, bueno, el contexto de este pasaje es que dice que los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Pedro regresa y en lugar de que lo reciban con alegría, sabiendo cómo se iba existiendo, cómo se iba extendiendo la palabra de Dios, lo regañan, le reclaman y le recriminan, le hicieron un reproche y le dicen, has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Se les olvida muy rápido que Jesús comía con los pecadores y que a ellos mismos les decían, ¿por qué tu maestro come con los pecadores? Y Jesús les decía, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y aquí se les olvida porque le recriminan a Pedro que haga eso mismo que Jesús hacía, entrar a comer con los pecadores. Pero Pedro en lugar de recordarles eso y de recriminarlos, trata de ponerles en claro del por qué le hizo y les habla de una visión que tenía, que tuvo. Pero fíjense lo importante es en qué momento tuvo la visión. Dice, estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión. O sea, cuando tú estás en oración, Dios se comunica contigo. Dios te responde, nada más que hay que tener siempre esa apertura de mente y de corazón para saber qué es lo que Dios quiere de ti. Y entonces él les explica la visión de cómo dice que vio en una mesa con mucho tipo de alimentos, la mayoría de ellos prohibidos para ellos, y dice que oyó una voz que le dijo, levántate Pedro, toma el animal, mata el animal que quieras y come. Y Pedro dice, yo respondí, ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Entonces, el primer punto a meditar es la importancia de la oración. Estando en oración, el Señor se comunica con Pedro. El segundo punto es la respuesta que da aquí. Pedro dice, yo jamás he comido de alimento impuro. Y el ángel le dice, la voz del cielo le habló y le dijo, no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. O sea, nosotros siempre tendemos a juzgar y a criticar y a decir qué es lo que es, y a veces hasta nosotros mismos, yo no soy digno. O sea, Dios nos da la dignidad. No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. El tercer punto importante es que todo esto, recalcar la presencia del Espíritu Santo, porque aquí dice que 3 veces se repitió esto y luego fue recogido hacia el cielo. O sea, esa es una visión. Pero después de la visión, dice, se presentan 3 personas en la casa donde él estaba. Recuerden que el número 3 habla de plenitud, de realidad, de certeza, y también nos recuerda a la Santísima Trinidad con la importancia del Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Y también a estas personas a las que envió el Espíritu, también un ángel. Ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Quizá por eso no fue el Espíritu el que les habló directamente, sino un ángel les dijo que mandaran a buscar a Simón Pedro. Y lo importante dicen, lo que él te diga, te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Y entonces dice que estando hablando con ellos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como también había descendido sobre los apóstoles. Y luego viene una hermosa frase importante que tenemos que tener en cuenta. Dice, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? ¿Quién soy yo para elegir quiénes son puros o no impuros? ¿Quién soy yo para decir quiénes sí pueden recibir y no recibir al Señor?
En alguna ocasión en una parroquia, y no voy a decir nombres, pero varias veces me invitaron a ir a hacer celebraciones de la palabra y yo veía que de repente había un mendigo, un indigente que se metía y se sentaba en las bancas de atrás. Y en una ocasión una de las señoras servidoras, yo me estaba revistiendo en la sacristía y cuando entré vi que estaba este hombre ahí y la mujer me dice, no, oiga, está ahorita un señor que siempre se mete, pero ya le dije que saliera, que no entrara ahorita. Y yo le digo, pero ¿por qué lo corre? O sea, no está haciendo ningún mal, se sienta atrás. Incluso, aunque se sentara mero adelante, no tendríamos por qué sacarlo mientras él estuviera ahí portándose bien. Sin embargo, simplemente imagínate tú que estás en misa, que estás sentado en las primeras bancas y de repente entra un indigente y se sienta a tu lado. Seguramente ese indigente no olía muy bien, no andaba perfumado. Entonces, tristemente nosotros sentimos incómodos porque una persona así se sienta a nuestro lado. Y luego te pones a pensar, y en el momento de la paz, le voy a tener que dar la mano. No, hombre, y a veces no dudo que haya quien se levante y se cambie de lugar. ¿Y qué tal si ese indigente es Cristo? ¿Qué tal si él entra disfrazado de indigente para ver qué es lo que vas a hacer tú? Yo sé que es difícil, pero por no es fácil seguir a Jesús. Y y ese es el cuarto punto de reflexión. ¿Quién soy yo para oponerme a Dios si Él ha elegido junto? Y el quinto y último punto de reflexión es como termina diciendo. Dice, por lo visto, bueno, dice, con eso se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Aquí nos empieza ya a dar esa esperanza a nosotros que de ser paganos nos convertimos también en parte del pueblo elegido. Y ahora también en el Evangelio de San Juan empezamos con el capítulo 10, versículos del 1 al 10, y continúa con el tema del buen pastor. Él sigue diciendo, yo soy el buen pastor. Y dice, el que no entra por la puerta, ese no es el pastor, ese es el asalariado, ese es el falso pastor que se brinca para entrar porque lo que quiere es robarte. Dice, las ovejas no conocen la voz de un falso pastor, pero sí conoce, porque el pastor conoce a las ovejas y a cada una la llama por su nombre, dice. Y algo importante aquí, dice eh, que el buen pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen. Una ocasión escuché una historia de que en la parroquia del pueblo el pastor, el sacerdote estaba explicando este pasaje del buen pastor y que va por delante, y en eso oye que va, oye, oye que va un rebaño de ovejas y le dice, vengan, asómense para ver lo que les acabo de decir. Y se asoma esperando ver el pastor delante de las ovejas dirigiéndolas hacia él. ¿Y cuál es su sorpresa? Que la persona va detrás de las ovejas arreándolas y unas se van para un lado, otras se dispersan, pero él va arreándolas y entonces el Señor le dice, oiga, el padre le dice, discúlpeme, Señor, yo le estoy explicando a mis parroquianos que el buen pastor va delante de las ovejas y usted va detrás, ¿por qué? Y le dice, es que yo no soy el pastor, yo soy el carnicero. O sea, él es el carnicero y las está llevando por otros caminos. Cuidado porque tú puedes estar siguiendo carniceros en lugar del buen pastor. Porque a un falso pastor no le importa que te mueras, lo que importa es qué es lo que le vas a dejar. Entonces, un punto de reflexión aquí es esa. El buen pastor se convierte incluso en la puerta. La puerta es la que te permite el acceso a una casa o a una habitación. Pues el Señor es el que te permite el acceso al reino de los cielos. Por eso después dice, yo soy la puerta de las ovejas. Dice, yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos abundantes. Segundo punto de reflexión que ya habíamos dicho, las ovejas reconocen la voz. Tercer punto, el pastor camina delante de ellas. O sea, él te va dirigiendo el camino. O sea, no te puede indicar el camino si va detrás de ti diciéndote, síguele por allá a la derecha. Tiene que ir delante de ti. Y sobre todo, el buen pastor viene para que tengas vida y que tengas vida en abundancia. Esa es bien importante. Lo que pasa es que la gente no entiende. Dice al final, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero el pastor quiere que estés dentro de ese redil, porque quiere que tengas vida en abundancia aquí, no solamente en la vida eterna. Cuando uno muere, dice, pasó a mejor vida. Tú puedes pasar a mejor vida ahorita.
Si tú vives en pecado, si tú vives en el estrés, si tú vives en la hipocresía, si tú vives encharcado en el lodo, hoy puedes pasar a mejor vida saliéndote de ese lodo y entrar. Recuerda esa historia pequeñita que te digo siempre de la paloma y la rana, que la rana se burla de la paloma porque la paloma va volando y una ráfaga de viento la tumba y cae en el charco y se llena de lodo y la rana se burla. Ya ves, tú según tú muy blanca y ahora estás igual de llena de lodo que yo. Y la paloma le dice, se levanta, se sacude y levanta, alza el vuelo y le dice, sí, nada más que tú te quedas en el lodo y yo tengo capacidad para limpiarme y para elevarme a los cielos, que es a donde pertenezco. Esa es la imagen de nosotros, mi hermano. Tú puedes caer en el lodo porque eres frágil, así como yo puedo caer en el lodo. De hecho, caemos en el lodo porque somos frágiles, pero tenemos que levantar las alas, sacudirnos ese lodo a través de la reconciliación y volar hacia el cielo. El Señor quiere que tengas vida en abundancia porque te ama y quiere que tengas esa vida aquí. ¿Conoces al buen pastor? Pues yo te invito a que lo conozcas, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Ve a misa todos los domingos, por lo menos, y verás que después vas a querer ir a misa también entre semana, vas a querer estar siempre en contacto con el Señor, porque es la única manera como vas a aprender a conocerlo, como vas a aprender a amarlo, porque Él ya te conoce y Él te ama y conoce tus debilidades y te ama con tus debilidades, pero está aquí para poder ayudarte a superar esas debilidades. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz.